Oli, el día de hoy tenemos una reseña sobre la revista Dibujarte. Si debo agradecer alguna revista sobre cómo aprendí a dibujar, es esta. Tenía enseñanzas muy buenas. En realidad, ya no han llegado más de estas a mi país, pero tenían un método para enseñar que era maravilloso. Aunque ya se está rompiendo. Algo que me gustaba era que en sus métodos siempre te ponían las cosas hasta con señalamientos como figura uno, figura 2 y daban explicaciones muy detalladas. Entonces tú cuando dibujabas ya no solamente dibujabas por dibujar, sino que también entendías el porqué de las cosas. Por ejemplo, aquí está hablando sobre dibujar a las personas en perspectiva. Entonces hablaba de que la persona principal siempre va a tener un punto de horizonte, o sea, un punto de referencia, una línea de horizonte, y entonces en ese punto siempre van a coincidir algunas cosas en la vista de este sujeto. Por ejemplo, este sujeto coincidía en la vista de las personas que están aquí. Entonces, sin importar qué tan lejos estaban las personas, siempre iban a coincidir en ese punto. Aquí están las personas ubicadas en diferentes espacios. Una está más pequeña porque se supone que está más lejos. Una está más grande porque se supone que está más cerca. Pero fíjense que coinciden en los ojos. Aquí, por ejemplo, te decían que si colocaban... Lo siento. Te decían que si colocaban al sujeto debajo de una escalera y lo que le quedaba de vista era el pecho de las personas, entonces pues lógicamente todas las personas iban a coincidir en ese punto. Ah, como me duele ver que se está rompiendo. Entonces, tomando este principio, lo que hicieron fue multiplicar a todas estas chicas y hacer que coincidieran en esa línea de horizonte. Y lo padre de todo esto es que después, pues ya lo aplicabas tú a tus dibujos y ibas con una motivación muy grande porque decías, oh, aprendí algo nuevo. Aquí aplicaron lo mismo, pero dibujando a las personas, pues, en diferentes posturas. Y realmente quedaba súper bien. Aquí hicieron una excepción con este personaje porque pues es pequeño, pero demostraron que una persona agachada pues coincidía con eso. Aquí la línea de horizonte está en las cabezas de las personas. Aquí está en las pantorrillas. Aquí es como si el espectador estuviera pero tirado en el suelo, entonces todos coinciden en las piernas, abajo. Y por eso dibujaron al sujeto como que en una postura distinta. Aquí te hablaba sobre las luces y las sombras. Y algo que me encantaba es que te enseñaba diferentes tipos de texturas que tú podías aplicar a tus dibujos. Por ejemplo, aquí te hablaba sobre diferentes círculos y que estos parecían sencillos. Pero cuando tú los unías en una ilustración, de esta forma, daban una nueva textura. Y esta nueva textura tú la podías aplicar en tus dibujos. Entonces, aquí lo que decían era que solamente tenías que engrosar la línea y con eso bastaba también para crear otro nuevo patrón. Y luego estas cosas te enseñaban
cómo aplicarlas en un dibujo práctico. Aquí lo que hacen es rellenar cada vez menos adentro de este hexágono. Y luego te mostraban cómo aplicarlo a una figura. Primero le hacían líneas a la figura que siguieran la geometría del cuerpo, el volumen del cuerpo. Después te decían que marcaras las sombras. Y finalmente iban las texturas. Y pues el resultado al final era brutal y pues yo quedaba súper feliz cuando veía esto y aplicaba estos ejercicios prácticos a mi día a día. También a veces te daban clases como de anatomía y iban desde lo más simple, como dibujar el bracito así, hasta lo más complejo porque después te enseñaban pues parte de algunos músculos. Aquí, por ejemplo, te decían que cómo podías dibujar un torso solamente partiendo de un cuadro. Cómo se iban agregando pequeñas secciones y al final te daba un buen resultado. Y no solamente se quedaba en eso, porque después te decía que este mismo principio se podía agregar, se podía implementar a nuevas proporciones. Aquí te decía que, por ejemplo, cuando es una mujer, pues se hace un poquito más frágil. Iban desde el boceto hasta un dibujo ya más elaborado. Cómo dibujar piernas. Cómo dibujar a los personajes, pero ya de 3/4. Igual 3/4 para un cuerpo masculino. Cómo dibujar patitas cuando estaban de perfil. Y esto me gusta mucho, porque aquí pues a mucha gente se le dificulta esto de dibujar mechas. Y aquí lo que hacía... aquí era que primero te hacía dibujar figuras muy orgánicas. Lo siento, geométricas. Te hacía dibujar figuras muy geométricas y cada vez se iba volviendo algo más complejo hasta llegar al detalle. Pero no se quedaba en eso, también te mostraban pues cosas como sombreado. Y pues daba este tipo de dibujos al final. Cada que yo compraba una revista de estas salía con mucha inspiración. Aquí, por ejemplo, se supone que están trabajando están trabajando la imaginación, ¿no? Entonces te dicen que dibujes un cuadrado. Bueno, un cubo. Y después debes de quitarle partes a ese cubo. El chiste es pues trabajar el coco y desarrollar, ver las figuras de manera tridimensional y ya no solamente planas. Entonces, quitándole partes a las figuras, tú ibas trabajando más la imaginación. Aquí, por ejemplo, lo que decía era que hicieras ejercicios como de que fusionabas figuras. Y entonces al unirlas, pues daba determinadas nuevas formas.
Y con esto lentamente, aunque parece un ejercicio muy simple, pues después te decían cómo aplicarlo a otras cosas. Por ejemplo, aquí están haciendo la armadura de un personaje. Primero con cubos, ahora sí, luego con figuras más sueltas. Esta sección también estaba muy divertida. Era la de sección de estilo. Aquí algunos lectores les mandaban sus dibujos y entonces los iban corrigiendo, pero no era solamente de hacerles correcciones y ya, sino que te iban explicando en qué se podía mejorar. Te daban pequeños tutoriales de cómo es que lo aplicaron. Te hablaban sobre la línea de dinamismo para hacer que tus personajes se vieran con movimiento pese a estar en una postura estática. Se iban a los detalles. Por ejemplo, aquí ya le estaban dando dibujos al boceto, le estaban dando volumen con las bolsitas y este tipo de cosas. Y le agregaban un buen... Perdón, es que me trabo mucho. Le agregaban un buen detalle al linear, pero también te mostraban de cerca los detalles para que tú pusieras atención en eso y pues lo pudieras aplicar tú también. Y este era el resultado. Y pues ya. Es una lástima que esta revista pues ya no la he llegado a ver. Pero con suerte existe un canal de YouTube que es del creador de esta revista. Entonces estoy feliz porque ahí pues también veo sus tutoriales. Si ustedes están interesados en ver el canal, voy a dejar el link en la descripción para que lo sigan. El buen maestro Isaac Escorza es muy bueno enseñando. Y si tú sigues su canal, pues vas a tener igual una mejoría en tus dibujos. Porque él es él. Bueno, eran dos hermanos Isaac Escorzas. Pero bueno, si tú sigues ese canal, vas a aprender muchísimo. Y pues bueno, esta fue la revisión del día de hoy de esta revista que era Dibujarte número 105. Si quieren ver más revisiones sobre revistas de estas, porque llegué a coleccionarlas, yo tenía un fanatismo con estas revistas, las super amaba, pues me dicen y hacemos otra revisión de otra de estas. Y eso fue todo. Espero que tengas un fin de semana increíble.